Mis hermanos, continuamos con nuestro estudio de la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689 y llegamos a una nueva sección de la confesión. La confesión en sí está dividida en 4 grandes partes. La primera parte de la confesión está conformada del capítulo 1 al capítulo 6 y se enfoca en lo que podríamos llamar como los fundamentos, los principios de nuestra fe, la escritura, la doctrina de Dios, el decreto divino, la creación, la providencia y la caída del hombre. La siguiente sección se enfoca en el pacto, es decir, en esa condescendencia misericordiosa de nuestro Dios hacia el hombre. Y esta sección de nuestra confesión va del capítulo 7 hasta el capítulo 20. Y podríamos resumirlo con la frase, lo que Dios ha hecho por sus elegidos. La tercera parte o tercera sección es precisamente la que vamos a empezar a estudiar en esta noche. Y se enfoca en exponer cómo la vida del cristiano se desarrolla en torno a la voluntad de Dios. Por eso a esta sección se le puede dar el título La vida centrada en Dios. Y va del capítulo 21 hasta el capítulo 30 de nuestra confesión de fe. Y nuestra confesión de fe termina en su cuarta sección con 2 capítulos que exponen los aspectos escatológicos y que pudiéramos llamar el mundo venidero. Así que vamos a iniciar en esta noche el estudio de la tercera sesión que se enfoca en la vida centrada en Dios. Hoy iniciamos esta tercera sección a través del capítulo 21, el capítulo 21 que tiene por título de la libertad cristiana y la libertad de conciencia. Son 3 párrafos, de la libertad cristiana y la libertad de conciencia. Y mis hermanos, que este sea el tema inicial de esta sección de la confesión, nos indica la importancia de un buen entendimiento de lo que es la libertad cristiana para vivir una vida que agrade a Dios. O sea, el capítulo 21 no está colocado allí por casualidad. Está colocado allí en el inicio de esta sección porque es una base en torno a todos los demás capítulos que se enfocan en la vida del cristiano en torno a Dios. Así que esta doctrina, por así decirlo, direcciona a todas las doctrinas de esta sección. Quiero darte un rápido contexto de esto. Por ejemplo, el capítulo siguiente, que es el capítulo 22, habla acerca de la adoración religiosa y el día de reposo. Bueno, quiero preguntar, todos tenemos confesión de fe, ¿cierto? Vamos a utilizar la confesión de fe, mis amados hermanos. Entonces, tengan su confesión de fe allí presente. Entonces, el capítulo 21 direcciona todos los capítulos de esta tercera sección. Por ejemplo, el capítulo 22 que habla de la adoración religiosa y del día de reposo, claramente es el Señor de la iglesia quien demanda cómo se le debe adorar y en este caso en particular una parte muy importante, cómo se celebra el día de reposo. Nadie debe imponer o quitar lo que Él ha ordenado. El capítulo 23 de los juramentos y los votos lícitos sigue haciendo parte de la adoración del creyente. Así lo indica el inicio del capítulo 23. Si tienes tu confesión de fe, ve rápidamente el capítulo 23 de la confesión y mira cómo inicia el párrafo 1. Ese párrafo 1 del capítulo 23 de juramentos y votos lícitos inicia diciendo: un juramento lícito es una parte de la adoración religiosa, o sea, sigue siendo parte de esta forma en que el creyente vive en torno a la voluntad de Dios. El capítulo 24 habla de las autoridades civiles y entonces podríamos preguntarnos y ser direccionados por este capítulo 21 de la libertad religiosa: ¿deben los creyentes obedecer a los gobernantes políticos en todo? El capítulo 25 es del matrimonio y la pregunta que podríamos responder y que muestra cómo el capítulo 21 de la libertad religiosa y la libertad de conciencia direcciona ese capítulo es: ¿existe algún tipo de restricción a la libertad cristiana en relación con el matrimonio?
El capítulo 26 es el capítulo de la iglesia. Y claramente solo el Señor Jesucristo es el Señor de la iglesia y nadie puede usurpar su señorío imponiendo lo que Él no ha demandado. El capítulo 27 de la comunión de los santos puede ser visto en relación al capítulo 21, formulando la pregunta: ¿cuáles son las obligaciones que tenemos los unos con los otros en la iglesia? Y el capítulo 28 al capítulo 30 es del bautismo y la cena del Señor. Y básicamente este capítulo 21 de la libertad religiosa y la libertad de conciencia direcciona ese capítulo porque es el Señor de la iglesia quien coloca los requerimientos y propósitos de sus ordenanzas y nadie debe colocar algo adicional que Él ha señalado ni quitar del propósito que Él tiene de sus ordenanzas. Así que claramente el capítulo 21 está colocado aquí al inicio de esta sección porque va a dar los principios en torno a cómo se vive una vida centrada en Dios. Bien lo expresa Jane Renihan de esta manera. En cada uno de estos casos, la confesión establece un marco para que los cristianos comprendan los mandamientos de Cristo y se mantengan alerta ante las invenciones, intromisiones y legalismos humanos. Todas estas doctrinas, las que conforman esta tercera sección, todas estas doctrinas fueron objeto de abuso religioso en el siglo XVII. Su pureza debía expresarse en términos confesionales, que es lo que estamos precisamente viendo que se realizó. Por consiguiente, esta doctrina adquiere la doctrina de la libertad cristiana y la libertad de conciencia. Por consiguiente, esta doctrina adquiere gran importancia, señala Renihan. Por favor, mis hermanos, iniciemos con el estudio del párrafo 1 de nuestro capítulo 21, al cual podemos colocar por título La composición de la libertad cristiana. La composición de la libertad cristiana. La libertad cristiana, ¿qué es eso? ¿De qué se compone? ¿Cuáles son sus partes? El párrafo dice así: la libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en su liberación de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios, del rigor y de la maldición de la ley, y en ser librados de este presente siglo malo, de la esclavitud a Satanás y del dominio del pecado, del mal de las aflicciones, del temor a la muerte y del aguijón de la muerte, de la victoria del sepulcro y de la condenación eterna. También consiste en su libre acceso a Dios y en rendir su obediencia a Él, no por un temor servil, sino por un amor filial y una mente dispuesta. Y sigue diciendo, todo lo cual era en su sustancia común también a los creyentes bajo la ley. Pero bajo el Nuevo Testamento, la libertad de los cristianos se ensancha aún más en su liberación del yugo de la ley ceremonial, a la cual la iglesia judía estaba sujeta, y en mayor confianza para acceder al trono de gracia y en comunicaciones más plenas del libre Espíritu de Dios que aquellas de las que participaban ordinariamente los creyentes bajo la ley. Ese es nuestro párrafo 1 de este capítulo. Y me gusta cómo inicia, o cómo más bien hace un comentario un pastor llamado Jean Sabastio, es un pastor bautista reformado, al abordar este capítulo. Porque cuando hablamos de que vamos a hablar de la libertad cristiana, muchos vienen teniendo una concepción diferente de lo que el párrafo precisamente está exponiendo. Jean Sabastio dice lo siguiente: el tema de la libertad cristiana para la mente moderna es principalmente uno de práctica o ética bíblica aplicada. El término en sí ha llegado a asociarse casi por completo con adiáfora o cosas indiferentes. ¿Qué puedo practicar como cristiano? ¿Está prohibida cierta práctica en la palabra de Dios? Si no, soy libre de practicarlo. La mera mención de la libertad cristiana hace que la mente se vuelva hacia cuestiones de alcohol, película, ropa, maquillaje, ciertas festividades y tradiciones y cosas por el estilo.
Y dice Sabastio: es refrescante entonces ver cómo los redactores de nuestra confesión entendieron y aplicaron el tema de la libertad para el creyente. Y termina señalando: en esencia, la libertad cristiana es la libertad comprada por Cristo, delineada en las Escrituras y disfrutada bajo la influencia actual del Espíritu Santo. Es una muy buena reflexión ante lo que se espera de parte de muchos cuando se habla del tema de la libertad cristiana. Antes de entrar al estudio de este primer párrafo, es importante mirar la importancia de esta doctrina en su aspecto teológico. La próxima semana, si es la voluntad del Señor, a través del párrafo 2, vamos a ver la importancia teológica, o más bien la importancia en el contexto religioso, cuando se escribió precisamente la confesión. Pero en torno a este párrafo 1 quiero mostrar rápidamente la importancia teológica que tiene este párrafo y esta doctrina en particular. Y lo vamos a hacer a través de lo que Calvino señaló. Calvino expone de manera muy aguda la importancia que tiene esta doctrina porque la vincula con el entendimiento de lo que significa haber sido justificados por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Calvino vincula entonces la doctrina de la libertad del cristiano con la doctrina de la justificación que el Señor ha logrado por su pueblo, En su magna obra, La institución de la religión cristiana, Calvino señala: ahora debemos tratar con la libertad cristiana, cuya declaración no debe omitir aquel que se proponga hacer un resumen de toda la doctrina del Evangelio, porque es principalmente necesaria, y sin su conocimiento las conciencias no se atreven a emprender casi nada sin dudar, tropiezan y retroceden en muchas cosas, siempre se tambalean y tiemblan, pero especialmente porque es una consecuencia de la justificación y no es poca su utilidad para comprender la fuerza de la justificación. A menos que se sostenga firmemente la libertad cristiana, ni Cristo, ni la verdad del Evangelio, ni la paz interior del alma son conocidos correctamente. Así que debemos esforzarnos para que una parte tan necesaria de la doctrina no sea suprimida, termina señalando Calvino. Y es que Calvino, al vincular la doctrina de la libertad cristiana con la doctrina de la justificación, estaba en toda la razón, porque la libertad cristiana es consecuencia de la justificación de nuestro Señor Jesucristo, la justificación que nuestro Señor logró por su pueblo. Somos aprobados delante de la presencia de Dios solo por la obra de nuestro Señor Jesucristo, no por nada que hagamos o dejemos de hacer. Sin ese entendimiento, hermanos, el cristiano sigue siendo un hombre en cadenas, así sean cadenas imaginarias. De allí las palabras vehementes de Calvino: a menos que se sostenga firmemente la libertad cristiana, ni Cristo, ni la verdad del Evangelio, ni la paz interior del alma son conocidos correctamente. Y por eso también su exhortación a defender esta doctrina. Así que debemos esforzarnos para que una parte tan necesaria de la doctrina no sea suprimida. Así que claramente la doctrina de la libertad cristiana tiene una importancia en torno a la vida del cristiano, porque tiene como fundamento la obra que realizó nuestro Señor Jesucristo, que es inamovible en torno al cristiano. Ahora sí, adentrémonos dentro del párrafo 1. El párrafo inicia diciendo que la libertad del cristiano tuvo un precio. Dice el inicio de nuestro párrafo: la libertad que Cristo, ¿qué?, ha comprado para los creyentes. La libertad que Cristo ha comprado para los creyentes. El costo fue la sangre del Dios hecho hombre. Este es un costo sublime.
Este inicio del párrafo de este capítulo 21 nos da claridad del por qué debemos vehementemente defender esta verdad, esta doctrina. Porque costó la sangre del Dios hecho hombre. El creyente debe defender esa libertad con que el Señor Jesucristo nos ha hecho libres. Esa es la forma en que inicia el párrafo señalando este capítulo 21, el costo de la libertad que el Señor Jesucristo ha logrado por su pueblo. Pero después de este inicio, el párrafo entra a exponer de qué se compone esta libertad con la cual el Señor nos ha hecho libres. ¿De qué se compone esa libertad? Y la confesión señala que la libertad que Cristo ha comprado nos libera de 10 efectos del pecado, los cuales podemos dividirlo en 4 secciones que en nuestro párrafo 1 es fácil detectar porque están separados por punto y coma. O sea, estas 10 libertades que Cristo ha logrado podemos dividirlas en 4 secciones y es fácil detectarlas por los redactores o como lo realizaron los redactores de la confesión porque están divididas por un punto y coma. Miremos entonces la primera sección que nos enseña de qué se compone la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Dice: la libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste, y la primera parte dice, en su liberación de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios, del rigor y de la maldición de la ley. En su liberación de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios, del rigor y de la maldición de la ley. Todos los hombres, desde la caída en el Edén, nacemos culpables ante Dios. Nacemos bajo su ira. Nacemos condenados por el peso de la ley. Y como Adán, después de pecar, huimos de su presencia. Nos escondemos de él. Así como nos lo narra Génesis capítulo 3, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El hombre nace con un entendimiento implícito en nuestro ser de que somos de una forma u otra ajenos a Dios. Como los que venimos estudiando los días martes en la licenciatura, como se expresa Michael Orton en torno a Dios, Dios es un extraño para nosotros. Somos sus enemigos. La confesión ya ha expuesto esta miserable condición del hombre en su estado natural. Vayamos a nuestra confesión, al capítulo 6, no pierdas el capítulo 21, pero vayamos al capítulo 6. El capítulo 6 habla acerca de la caída del hombre y leamos el párrafo 2 y miremos cómo ya hemos estudiado esa miserable condición en la que nacemos, en la que nace el hombre. Es un exiliado divino. Está separado de Dios. El párrafo 3, dice, no sé si me equivoco, me corrigen, siendo ellos, párrafo 3 del capítulo 6. Siendo ellos, lógicamente hablando de Adán y de Eva, siendo ellos la raíz de todo el género humano, y estando por designio de Dios en lugar y en representación de toda la humanidad, la culpa del pecado fue imputada. Y la naturaleza corrompida fue transmitida a toda su posteridad, que desciende de ellos por generación ordinaria, siendo ahora concebidos en pecado y siendo por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira, esclavos del pecado, estando sujetos a la muerte y a todas las demás miserias espirituales, temporales y eternas. Pero para ahí. Pero mira ¿cómo finaliza este párrafo 3 del capítulo 6? Finaliza con la luz de esperanza que precisamente el párrafo 1 de nuestro capítulo 21 expresa. Finaliza diciendo, a no ser
que el Señor Jesús que los libre. Y eso es precisamente lo que inicia diciendo nuestro párrafo 1 del capítulo 21. La libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en su liberación de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios, del rigor y de la maldición de la ley. Mis hermanos, qué gloriosa libertad con que Cristo nos ha comprado. El Señor Jesucristo nos ha comprado la libertad de la condición natural en la que nacemos. El pasaje bíblico utilizado por los editores de la Confesión de Fe es Gálatas capítulo 3, versículo 13. Por favor, acompáñame a Gálatas capítulo 3, versículo 13. El apóstol Pablo dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo es el que es colgado en un madero. Ahora, redimir es un término comercial, si pudiéramos expresarlo de esa forma, relacionado con la compra o liberación de un reo. Cristo pagó el precio no por un esclavo, sino por un reo de muerte. Somos libres del rigor de la maldición de la ley, dice el inicio de nuestro párrafo 1 del capítulo 21. También Cristo nos ha librado del rigor de la maldición de la ley. Es decir, ya no estamos bajo la ansiedad de tener que obedecer perfectamente la ley para ser salvos, lo cual no es posible porque somos seres pecadores. Nosotros pecamos porque somos seres pecadores. Cristo nos ha redimido del rigor y la maldición de la ley. Ha comprado nuestra libertad. San Waldron comenta: la frase rigor de la ley se refiere a esa situación en la que estaríamos obligados a obedecer perfecta, perpetua y universalmente la ley de Dios para ser salvos. Esta situación nos llenaría de ansiedad por nuestra incapacidad de hacerlo. Dios se complace en aceptar la obediencia evangélica de nosotros, sus hijos, e incluso se complace en recompensarnos. Y esto es maravilloso. Es una gloriosa libertad. Dios acepta nuestra obediencia evangélica imperfecta pero sincera, porque el rigor judicial ya ha sido satisfecho. Porque el Señor Jesucristo ha comprado nuestra libertad del rigor de la ley. Así que inicia nuestro párrafo 1 del capítulo 21. El párrafo, en la segunda sección de los hechos de los cuales nos ha libertado nuestro Señor, expresa: y en ser librados de este presente siglo malo, de la esclavitud a Satanás y del dominio del pecado. Ahora, si tú eres atento, sigiloso, perspicaz, tú te vas a dar cuenta que en esa expresión está encerrado una frase muy común que utilizamos mucho dentro de la vida cristiana. Podríamos parafrasearlo así: que el Señor ha comprado nuestra libertad y en el ser librados nos libertó de Satanás, del mundo, de Satanás y de la carne. Podríamos señalarlo así. Presente siglo malo está vinculado con un sistema que la Escritura muchas veces habla de él como del mundo, de la esclavitud de Satanás y del dominio del pecado, es de nuestra naturaleza pecaminosa, que comúnmente en las epístolas de Pablo se habla como la carne, ¿cierto? Entonces, esta parte del párrafo vincula esta frase tan común que se utiliza en la vida de los cristianos. Esa frase, el mundo, la carne y el diablo, aunque es popular, realmente no es una frase que se encuentre explícitamente en las Escrituras. Pero la fe evangélica ha resumido en ella a aquellos enemigos espirituales que quieren destruirnos, aquellos enemigos con los cuales los cristianos debemos batallar. Les Thompson, quien fuera
el fundador de la Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos, Flett, ya desaparecido, él muerto y Flett desaparecido ya, él enseñaba lo siguiente: la expresión el diablo, el mundo y la carne como resumen de los enemigos del cristiano no proviene directamente de las Escrituras, sino de una oración incluida en el libro de oración común, publicado en Inglaterra en 1549 por líderes de la Iglesia Anglicana. En esa plegaria, dice Thompson, los padres pedían a Dios que sus hijos tuvieran el poder y la fuerza para ser victoriosos y triunfar sobre el diablo, el mundo y la carne. Pero mis hermanos, aunque la frase en sí no está explícitamente en las Escrituras, sin dudas tiene su origen de las Escrituras. El apóstol Pablo, y acompáñame en un pasaje que tú te conoces de memoria, pero quiero que vayas allí, a Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. El apóstol Pablo dice lo siguiente. Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que claramente, aunque la expresión que estos enemigos, el mundo, Satanás y la carne, no está explícitamente señalado, claramente este pasaje expone esa realidad de la cual el Señor nos ha libertado. Porque somos librados porque ya no somos ciudadanos de este presente siglo malo, porque nuestra ciudadanía ahora está en los cielos. Somos peregrinos en esta tierra, en este sistema. No nos cobija, no lo aceptamos, no vivimos bajo su direccionamiento, somos contrarios a este sistema. Caminamos hacia nuestra patria celestial. Somos librados por el Señor porque el príncipe de la potestad del aire ya no es nuestro amo. Hemos sido trasladados de su reino al reino de nuestro Señor, del reino de las tinieblas al reino de nuestro Señor. Y somos librados porque el pecado remanente aún existe, pero ya no tiene dominio soberano sobre nuestras vidas. Así que la libertad cristiana es una emancipación del reino de las tinieblas. Renihan expresa: el mundo, esta era malvada, ya no puede reclamar al creyente, como su ciudadano fiel. Satanás ya no es amo y la carne no tiene dominio. Así que Cristo nos ha librado de estos enemigos que comúnmente se presentan batallando en torno a la vida de las personas. La tercera sección de nuestro párrafo 1 de este capítulo 21, que expone la libertad cristiana, señala lo siguiente. Es una sola frase. Dice: del mal de las aflicciones. Cristo ha comprado nuestra libertad del mal de las aflicciones. Pero es fundamental señalar que Cristo no nos libra de las aflicciones. Eso sería ir en contra de las evidencias claras de este peregrinaje, y eso no es lo que está señalando esta sección de nuestro párrafo. De lo que nos libra el Señor Jesucristo es del mal de las aflicciones. Y nos libera de su mal porque ahora entendemos que esas situaciones difíciles que atravesamos no vienen sin tener un propósito. Ahora entendemos que estamos en las manos del Señor, quien nos ama y quien está guiando nuestras vidas. Ya cuando vienen situaciones difíciles, sabemos que Dios está haciendo algo. Sabemos que Dios nos tiene de su mano. Sabemos que está atravesando o nos está atravesando en medio de esta situación y tiene un propósito. Hay un porqué. Entendemos esa realidad. Tal vez no entendemos en ese momento qué está haciendo el Señor en sí, pero sabemos que Él tiene un propósito, y eso es librarnos del mal de las aflicciones.
Jean Sabastio comenta: el creyente, libre de la maldición de la ley y de la ira de Dios, interpreta la providencia que le sobreviene a la luz de su nueva identidad en Cristo. Dios no es un enemigo que está contra ellos, sino un Padre reconciliado que está por ellos y que los ama y que utilizará toda prueba para su bien y no para su mal. José expresó a sus malvados hermanos, quienes lo habían vendido como esclavo, esta famosa frase en Génesis capítulo 50, versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Claramente José pudo llegar a entender que estas situaciones tan difíciles que vivió no eran un sin propósito, tenían un propósito, pudo llegar a expresarlo. Por eso, en la famosa frase del apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hay un propósito divino. Pablo ahí lo señala en torno a la transformación, a la imagen de Cristo. Así que la libertad con que Cristo nos ha comprado y ha librado es precisamente de ese mal, de esa situación que muchas veces vivimos y que podríamos, si el Señor no hubiese hecho su obra por nosotros, no podríamos entender que tiene un propósito. Los teólogos del siglo XVII reconocían que si bien los creyentes sufren aflicciones, lo hacen de una manera diferente a los no creyentes. Thomas Manton expresaba: la aflicción no nos separa de Dios, sino que es un medio para hacernos que nos acerquemos a Él. Pobreza, enfermedad, ceguera, pérdida de bienes. Por más humilde y miserable que sea un hombre, si está en gracia, el Señor se complace en él y es cercano y querido por Dios. El mal de la aflicción es pasajero, como la lluvia, que se seca por sí sola. Pero el mal del pecado es eterno, a menos que sea perdonado y borrado. El pecado es la causa de todos los males de la aflicción. Por lo tanto, cuando nos quejamos, no debemos quejarnos tanto del dolor en sí, sino de su causa, terminaba señalando Manton. Así que para el impío, el sufrimiento es un castigo de un juez. Para el creyente, es la disciplina amorosa de un padre. La aflicción ya no nos separa de Dios, la aflicción nos acerca a Él, Así que la libertad con que Cristo nos ha hecho libres y que ha comprado nos libra del mal de las aflicciones. No de la aflicción, sino del mal de ellas. El Señor es tan poderoso, la obra de nuestro Señor es tan poderoso, que aún en medio de estas situaciones tan difíciles que podamos vivir, hay un provecho para nuestro ser. La cuarta sección de este párrafo 1 está relacionada con este punto anterior. Porque la mayor aflicción es la muerte. El párrafo dice: Cristo nos ha hecho libres del temor a la muerte y del aguijón de la muerte, de la victoria del sepulcro y de la condenación eterna. Sabastio expresa: ¿qué tiene la muerte que hace que uno tenga miedo? Algunos dirían que es miedo a lo desconocido. La Escritura indica que lo que verdaderamente turba el alma de los hombres es el temor a lo conocido, el conocimiento de estar ante un Dios santo y dar cuentas de sus vidas. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. En Cristo, el creyente puede hacer frente al Rey de los terrores, ser desatado de la esclavitud del temor a la muerte, sabiendo que cuando se vaya estarán con Cristo, que es mucho mejor, como dice el apóstol Pablo. Y en este mismo sentido tan interesante que señala Sabastio de por qué el temor a la muerte no es por desconocimiento, es más bien porque se sabe que se tiene que enfrentar ante un juez. William Gouge
en 1655 comentaba: el temor es una pasión perturbada que surge de la expectativa de algún mal que deseamos evitar. Pues la palabra griega proviene de un verbo que significa huir de, y este término usado aquí por el apóstol a veces se traduce como huida. Los hombres suelen huir de aquello que temen, y si pudieran huirían de la muerte y la evitarían. Siendo la muerte, por lo tanto, considerada el mayor de los males, y estando el hombre continuamente expectante, inevitablemente llena el corazón humano de temor, incluso temor a la muerte corporal. Pero para aquellos instruidos en la naturaleza del pecado, en la resurrección del cuerpo y en el tormento intolerable y eterno del cuerpo y el alma en el infierno, la muerte necesariamente representa un temor mucho mayor, hasta que tengan alguna seguridad de su liberación. Pues la muerte, tal como fue infligida por el pecado, es la entrada misma a la condenación eterna. ¿Cómo entonces puede el pensamiento y el recuerdo de la muerte no ser sumamente espantoso? Cristo nos ha librado del temor de la muerte, del enemigo, que para muchos es el hoyo oscuro que no se quiere enfrentar, pero que se sabe que se tendrá que enfrentar. Nuestro Señor Jesucristo triunfó sobre la muerte y con Él sus discípulos tenemos la certeza de ese triunfo. Como el apóstol Pablo expresa en el texto clásico, el texto clave sobre la resurrección del creyente. Por favor, acompáñame a 1 Corintios capítulo 15, versículos 54 al 57. El apóstol Pablo señala con la seguridad que tiene el creyente, con esa libertad aún de este enemigo terrorífico para el hombre, ese enemigo del cual no puede escapar. Tenga el dinero que tenga el poder que tenga, no puede escapar de ese enemigo. El apóstol Pablo dice con voz de triunfo: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, sin dudas, esta sección 4 del párrafo está soportada de Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15, que dice, se los leo: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, nuestro Señor, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que están por temor de la muerte, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que el Señor nos ha librado de la condenación eterna. La tumba no es el lugar de descanso final del creyente. Acompáñame a la confesión de fe, al capítulo 31, en el párrafo 2. Ya finalizando nuestra confesión, mira cómo lo expresa nuestra confesión. La tumba no es el lugar del descanso final del creyente. El capítulo 31 de nuestra confesión, en el párrafo 2, dice: en el último día, los santos que se encuentren vivos no dormirán, sino que serán transformados. Y todos los muertos serán resucitados con sus mismos cuerpos y no con otros cuerpos, aunque con diferentes cualidades. Estos serán unidos otra vez a sus almas para siempre. Ese es nuestro destino, esa es nuestra realidad, ese es nuestro triunfo, esa es nuestra seguridad. Todos vamos a morir, mis amados hermanos, pero el creyente enfrenta la muerte de una manera muy diferente al no creyente. Renihan comenta: esta es la victoria final, la anulación de la maldición y de todos sus efectos. Cristo nos ha librado de la peor de las miserias, el destierro de la presencia de Dios. En lugar de la condenación, recibimos la vida eterna. Así que esta parte del párrafo que hemos estudiado y leído nos muestra
estos aspectos del cual el Señor nos ha librado, Él por su obra nos ha comprado esta libertad gloriosa. Es una libertad gloriosa. Pero hermanos, la libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio es tan maravillosa, es tan munificente, que era una expresión muy utilizada que significa una misericordia espléndida, es tan maravillosa que no solo nos ha librado de, sino que nos ha dado privilegios extraordinarios. Me encanta esta ilustración para ir entrando en tenor, en perspectiva de lo que no solamente nos ha librado el Señor, que ya estudiamos, sino de los privilegios que nos ha dado. Esta ilustración nos va colocando en este camino. Dice, si pasaras de vivir en prisión a vivir en una pequeña habitación donde cerrabas la puerta y permanecías adentro todo el día, habrías perdido el punto de la libertad. No somos meramente liberados de los que nos tenían en cautiverio. Somos liberados para disfrutar de una vida nueva y vigorosa en Cristo. Cristo nos ha librado de todas estas situaciones descritas, de todos estos temores, de todos estos enemigos, pero con un objetivo, con un porqué. Y eso es lo que ahora la confesión, en este párrafo 1, entra a mostrarnos, esos privilegios que el Señor Jesucristo ha logrado por nosotros. La libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio también consiste en que tenemos libre acceso a Dios y en rendir obediencia a Él. ¡Qué libertad gloriosa! Tenemos libre acceso a Dios y tenemos libertad en rendir obediencia a nuestro Señor. Libre acceso a Dios es la expresión de la libertad de entrar en su presencia, como el autor de Hebreos lo expresa en Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20, que dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Tenemos la libertad por la obra de Cristo de ir a la presencia misma de Dios. A la presencia misma de Dios. Mis hermanos, esto es maravilloso. Estamos tan acostumbrados a esto que ya no nos maravillamos. Pero esto con lo que Cristo nos ha comprado es demasiado maravilloso. Es como diría un pastor muy amado, esto es una locura. La historia de la redención, mis amados hermanos, inicia con la expulsión del hombre de la presencia de Dios. El hombre es un exiliado de Dios, exiliado de aquel quien es la vida. Esa es la condición de los hombres, somos ajenos a Dios, por más que no lo crea, por más que tiene una relación bonita con Dios, por más que se dirija a Dios con palabras muy loables. El hombre sin Cristo es un exiliado de Dios. De allí que el apóstol Pablo, mostrando la miserable condición de todos los hombres, tanto judíos como gentiles, diga, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, en Romanos capítulo 3, versículo 23. Esa separación del hombre con Dios estaba representada en el templo, a través de las diferentes secciones que hacían inaccesible para el hombre estar en la presencia del Dios, en el lugar santísimo. Un atrio para los gentiles, un atrio para las mujeres judías, un atrio para los varones judíos, el lugar santo para los sacerdotes en servicio y el lugar santísimo al cual solo el sumo sacerdote entraba una sola vez al año. Distancia, separación, imposibilidad, so pena de muerte si se traspasaba a los linderos. Hermanos, y ahora se nos dice que tenemos la libertad de entrar a la presencia del Señor. El Señor rompió las barreras, los muros, las cortinas que impedían dicha entrada. Ahora podemos ir al lugar santísimo, a la presencia del Señor, levantar manos, clamar a Él y tener la certeza de que Él nos escucha. Esto es maravilloso. John Owen afirmaba, este es el gran privilegio fundamental del Evangelio.
que los creyentes en toda su santa adoración tengan la libertad, la valentía y la confianza para entrar con ella y por medio de ella en la presencia misericordiosa de Dios. Y esa confianza con la cual el creyente ahora se acerca a Dios trae un fruto. ¿Y cuál es ese fruto? Bueno, el fruto es un sometimiento gozoso a su voluntad. Pues nuestra relación ya no es con un juez condenador, sino con un Padre dador de gracia y bondad. Y por eso el párrafo concluye en esta parte diciendo que la libertad con que Cristo nos ha comprado también señala que ahora podemos rendir obediencia a Él, no por un temor servil, como la obediencia del esclavo que teme el látigo, sino por un amor filial y una mente dispuesta. La obediencia del Hijo que ama al Padre y que quiere agradarlo. ¡Qué libertad gloriosa! ¡Qué libertad gloriosa! Es la que Cristo ha comprado por nosotros. Así que cuando vienes en torno al tema de la libertad del cristiano y vienes pensando si puedes escuchar tal música o colocarte tal vestido o hacer esto o hacer aquello, estás rebajando lo que es esta gloriosa doctrina maravillosa. Tienes la libertad para poder vivir en obediencia a tu Señor. Tienes ese privilegio. Pero el párrafo no solo expone los beneficios que logró la libertad que Cristo ganó para su pueblo. En la segunda parte se enfoca en la historia de la redención y en resolver una pregunta que podría surgir. Y es esta: si esta libertad la ganó el Señor Jesucristo para su iglesia por su obra, ¿qué de los creyentes en la promesa que vivieron antes de su venida? ¿Qué en torno a esa libertad no la disfrutaban? Es una muy buena pregunta. Y la respuesta es, la que nos da la confesión es sí. Sí la disfrutaron. Por eso el párrafo continúa diciendo: todo lo que se ha expuesto era en sustancia común también a los creyentes bajo la ley. Porque, mis hermanos, no ha existido sino un camino de salvación con sus beneficios desde que el hombre cayó en el Edén. ¿Cuál es ese camino? La fe en aquel que fue prometido. La fe en aquel que fue prometido. No ha existido desde el momento en que el hombre cae otra manera en que el hombre pueda regresar a la presencia de Dios, sino a través de la fe en aquel que fue prometido. En Génesis capítulo 3, versículo 15. Ahora, este cuestionamiento de qué de los creyentes bajo el antiguo pacto, la confesión ya lo ha abordado de una forma u otra. Acompáñame al capítulo 8 de nuestra confesión, que habla del mediador del pacto, y leamos el párrafo 6. Por eso es importante que traigas tu confesión de fe, para ir a ella y mirar lo que ya hemos estudiado en el pasado. En el capítulo 8, párrafo 6, de una forma u otra ya se ha dado respuesta ante este cuestionamiento. Dice: aunque el precio de la redención no fue pagado por Cristo actualmente hasta después de su encarnación, aún así, la virtud, la eficacia y el beneficio de esta fueron comunicados a los elegidos en todas las épocas sucesivamente, desde el principio del mundo, en y mediante aquellas promesas, tipos y sacrificios en los cuales Él fue revelado y señalado como la simiente de la mujer que heriría la cabeza de la serpiente y como el cordero inmolado desde la fundación del mundo, siendo el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así que siempre ha existido un solo camino de salvación. La virtud, la eficacia de la redención de Cristo fueron comunicadas a los elegidos desde el principio cuando se dio la promesa. Por lo tanto, es la misma libertad en esencia. Es la misma libertad en esencia, es lo que dice el párrafo. Pero hermanos, entendiendo eso, inmediatamente se hace una distinción.
se hace una distinción. El párrafo continúa diciendo, pero bajo el Nuevo Testamento, la libertad de los cristianos se ensancha aún más en su liberación del yugo de la ley ceremonial a la cual la iglesia judía estaba sujeta. Se ensancha mucho más. Vivimos en un momento glorioso de la historia de la redención, mis hermanos. Mira el importante comentario que da el doctor Waldron, tomando como base Juan capítulo 8, versículo 32. Juan capítulo 8, versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Waldron dice, es la verdad la que te hace libre. Es el conocimiento de la verdad lo que hace libres a los hombres, lo que les da la libertad cristiana, dice Waldron. Los santos del Antiguo Testamento conocían la verdad redentora de una manera salvadora. ¿Era esta verdad sustancialmente la misma que la verdad conocida por los santos del Nuevo Testamento? Y él responde, sí. Entonces, si la conocían de manera salvadora, entonces ella les dio libertad tal como lo hizo con los santos del Nuevo Testamento. Pero agrega, los santos del Nuevo Testamento tienen una revelación más completa y clara de la verdad a través de la revelación progresiva. Claramente sí. Por tanto, deben gozar en mayor medida de la libertad cristiana que otorga la verdad. Esta verdad simple y básica de las Escrituras nos iluminará y guiará con respecto a este asunto. Nos llevará a esperar que la libertad cristiana en cuanto a su sustancia sea algo común a todos los santos en todas las épocas. Y también nos llevará a esperar que la libertad cristiana sea normalmente disfrutada en mayor medida por aquellos que disfrutan de la luz más brillante del nuevo pacto, termina señalando Waldron. Hermanos, la libertad, como Waldron lo enfatiza, está vinculada con la verdad. Claramente nosotros tenemos una mayor luz de la obra de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. Así que sin dudas, los creyentes antes de la venida del Señor disfrutaban de la libertad, pero no con la plenitud que ahora los creyentes después de la obra consumada por nuestro Señor lo podemos disfrutar. Ahora, mis hermanos, tristemente no todos los cristianos. ¿Sabes por qué? Porque como el mismo Señor Jesucristo señaló en Juan 8, en el versículo 32, como Waldron se basa en ese texto, hay muchos cristianos que no conocen la verdad. Hay muchos cristianos que buscan el mover de sentimientos, el salir un día domingo motivados, alegres. ¿Cuánto les dura eso? Cuando se enfrentan a las situaciones de la vida. ¿Qué libertad es esa? ¿Qué plenitud es? Es como si se encontraran con los velos del sistema ceremonial de los creyentes del Antiguo Pacto. Es una libertad truncada, porque la libertad lo da ¿qué? La verdad de lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Hace poco leía que el verdadero pastor es aquel que toma sus ovejas y las lleva a pastar, a alimentar. Es la alimentación de la palabra del Señor la que alimenta a las ovejas y las que trae libertad. Jane Renihan expresa, fueron liberados de la culpa, del pecado, de la ira condenatoria y de las demás libertades mencionadas. Tenían verdadero acceso espiritual a Dios, los creyentes bajo el Antiguo Testamento. Pues cuando oraban, Dios escuchaba sus oraciones. Pero dice, sin embargo, nuestra libertad es mucho mayor que la suya. Bajo el Nuevo Testamento nuestra libertad se amplía, ya que se nos concede la libertad de la ley ceremonial. No estamos obligados a observar las estipulaciones del código mosaico al que estaban sujetos los creyentes del Antiguo Testamento. Lo que ellos, por medio de sombras, podían tener un entendimiento de acercamiento a Dios, nosotros lo tenemos con el cumplimiento perfecto de la obra del Señor. Una muestra de la plenitud que ahora el creyente posee es su libertad, como vimos, de venir a la presencia del Señor. Como ya lo señalamos, cosa que bajo el antiguo pacto, aunque se entendía realizado por medio del sistema sacrificial, nunca se llegó a experimentar con la certeza que ahora el creyente lo experimenta. Por eso el párrafo termina señalando,
y en mayor confianza para acceder al trono de gracia y en comunicaciones más plenas del libre Espíritu de Dios que aquellas de las que participaban ordinariamente los creyentes bajo la ley. ¡Qué momento glorioso vivimos, mis hermanos! Pero qué momento desperdiciado por muchos, que viven en la ignorancia de las Escrituras. De allí que el doctor Waldron toma el pasaje de Hebreos capítulo 7, versículo 22, que dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, de un mejor pacto. Y comente en torno a los creyentes que vivimos bajo el nuevo pacto establecido, no bajo el nuevo pacto anunciado en sombras y tipos. Waldron comenta: note también el uso del término mejor en Hebreos. ¿Qué implica este uso? Mejor es una comparación. Algo es mejor en comparación con otra cosa que ya es buena. Si el nuevo pacto es mejor, el antiguo no era malo, sino bueno. Así podemos decir que la diferencia entre la libertad cristiana bajo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento no es entre el mal y el bien, sino entre el bien y el mejor. Y el mejor. Resumamos lo que compone nuestra libertad en Cristo por medio de este cuadro. El Señor Jesucristo nos ha librado de la culpa del pecado, nos ha librado de la ira condenatoria, nos ha librado de la maldición de la ley, de la esclavitud de Satanás, del dominio del pecado, del mal, de la aflicción, del temor de la muerte, de la condenación eterna. Y nos ha librado nos ha dado estos privilegios para acercarnos al trono de la gracia, para obedecer al Señor con un amor filial, para obedecer con una mente dispuesta. Entendiendo esto, sin dudas, entonces debemos batallar por proteger nuestra libertad, así como Calvino lo enfatizaba. Hermanos, eso será parte de lo que estudiaremos la próxima semana a través del párrafo 2. Batallar por nuestra libertad, que trata muchas veces de ser secuestrada, robada.